Hace 2 años, el ex tenista Guillermo Pérez Roldán rompió el silencio con una revelación de alto impacto. Contó públicamente que su padre lo sometió a violencia física, psicológica y económica durante toda su carrera. Ahora el ex tenista argentino, que llegó a estar en el puesto número 3 en el ranking mundial en el año 1988, presenta una denuncia penal contra su padre Raúl y un documental cuenta su historia. Guillermo, estamos a 2 metros de la verdad. Así se llama el programa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo...? A ver, la pregunta sería, ¿la situación judicial te llevó a animarte a contarlo en una serie o la serie te impulsó a poder hacer la denuncia? Por eso estás en Buenos Aires. ¿Cómo...? No, yo estoy en Buenos Aires como para denunciar lo vivido. De 17-jarige Guillermo Pérez Roldán. Guillermo ganó muchísimos torneos junior, pero el dato más sobresaliente es que ganó 2 veces Roland Garros. Es muy raro que alguien repita títulos en junior, pero bueno, era parte de la lógica de potenciar la leyenda. La risposta vincente di Pérez Roldán rovescia il toccolino. Es una historia que comienza en los años 80 en el Club Independiente de Tandil, provincia de Buenos Aires. Guillermo a los 13 de edad ya era número 1 de Argentina, ganaba todos los campeonatos. Esa fortaleza mental, esa lucha dentro de la cancha, era algo maravilloso de ver. No les daba margen de error, lo tenías que romper, y romperlo era el gran desafío. Era el ídolo del club, el que llevaba la bandera de la escuela, Pérez Roldán. Todos estaban en los primeros puestos del ranking nacional, entonces la escuela se hizo famosa. A través del miedo y del trabajo, si no lo hacías, dejabas. ¿Estás un poco feliz? Sí, estoy bien. Se lo veía un pibe que estaba con una tristeza interna muy fuerte. Yo con Raúl entrenaba, él era un tipo violento, le gustaba putear, le gustaba agredir. Como entrenador fui bueno, lo demás... Los golpes eran permanentes, ya sea con mi madre, con mi hermana. Yo era un chico que todos pensaban que era antipático, hablaba bajito, mirando siempre para abajo. ¿Por qué? Porque tenía miedo hasta de hablar. Fachero, un montón de minas, Rocky, decían todas esas cosas y yo vivía totalmente otra. Era duro, pero no salió mal. La verdad es que las cosas se van dando. Y yo estoy en plena juventud de la vejez. Y esa situación a veces te hace madurar y hay cosas en la vida que te marcan a fuego. Por ejemplo, mis hijas están en Italia. 2, ¿no? Dos hijas, Agustina, la más grande, de 27, Chiara, de 16, de mi primer matrimonio, y ahora con Daniela, mi segundo matrimonio, tengo a Damián, de 2 años, que ahí fue cuando conté algo de mi historia. Pero eso es lamentable, pero tengo que, después de contar la historia, también tengo que hacer las cosas prolijas, el orden. La justicia, por caso. Tiene que hacerse, y por eso vengo a firmar unos documentos y me invitaste y acá estoy. ¿Qué fue lo que te impulsó a contarlo en aquella oportunidad? Hace 2 años hablabas del nacimiento de un nuevo hijo y también una necesidad de reparación. Mira, fue casual, porque yo esperé, con el nacimiento fue demasiados problemas en el medio y siempre estuvieron. Y con el nacimiento de mi hijo esperaba, aunque sea un mail, una cosa un poquito más amena. Y realmente después de la nota fue tan avasallante la decepción, que justo me hicieron la nota ahí, hablé, conté, y la repercusión que tuvo esa nota hizo
el resto de las cosas. Entonces, al final, siempre tengo miedo. Todos tenemos miedo, pero no hay una universidad de cómo ser padre, cómo ser hijo, en qué momento hacer las cosas. Entonces, creo que los miedos me alcanzaron, pero esos miedos también me hacen razonar qué es lo que tengo que hacer. Y por consecuencia de los hechos, termina siendo o estoy haciendo lo que creo que debo hacer, proteger a mis hijos y de lo negativo sacar, de todo lo negativo sacar algo de positivo en esta vida. No vine solamente a esta vida a ser un simple jugador de tenis o exjugador de tenis. Primero soy padre, y después todo lo demás. Entonces la responsabilidad de padre es de proteger a mis hijos y dejar un ejemplo para mis hijos, para mí es primordial. ¿En algún momento lo naturalizabas ese maltrato que ejercía tu viejo con vos y creías que formaba parte de una manera de entrenar o una manera de prepararte para que seas un tenista de élite? No fue solo entrenamiento, hay varias etapas. En la vida hay etapas. Bueno, lamentablemente yo no tuve muy buenos ejemplos y la pasé bastante mal. Pero de ahí a tener que distribuir todo mi peso que yo llevaba era bastante complicado, porque supuestamente era una persona exitosa para todos los demás. Entonces era, y aparte a un padre, y en la época que pasaba, y no era en el tenis. Entonces, ¿era en el tenis, en tu casa, en todos los ámbitos? En todos los ámbitos. Que hasta en serio no puedo contar todas las cosas. No las puedo contar porque involucraría mucha gente. Entonces... ¿A qué te referís? Gente que lo sabía y que hizo parte, por ejemplo, episodios que me llevaron al límite de mi vida. Y bueno, yo por otro lado tenía que ocultarlo porque si no era un desastre. Entonces... en definitiva era muy complicado compartir algo. Entonces yo prefería callar y siempre callé hasta que un día dije basta, porque vos podés correr y seguir huyendo de los miedos y al final te terminan agarrando de un pie y decir, bueno, escuchá, enfrentá la realidad, porque es esta la realidad. Lo que vas a hacer en la justicia puntualmente, ¿qué es? ¿Una denuncia por todo aquello con testigos y pruebas y demás? Una denuncia penal, sí. ¿Cuál fue la reacción de tu viejo? Ni bien hiciste la denuncia mediática, digamos, ni bien lo contaste o te atreviste a contarlo en los medios. Más de lo mismo, más manipulación y más cosas. Siendo vos ya grande. Siempre. O sea, siempre... O sea, uno juega al tenis o hace un deporte profesional de alto nivel. Siempre mantuve un perfil bastante bajo. Y resulta que bueno, toda mi carrera fue para él y ellos. ¿Entendés? Y es complicado tener que aceptar todo lo que yo hice y la construcción para mi vida, para el futuro de mi vida y mis hijos, y no al final me quedé solamente en tratar de hacer caso, en ocultar, en tapar, en mediar. ¿Y por qué lo protegías? ¿O por qué lo protegiste durante tanto tiempo? ¿O por qué crees que lo... Es una vergüenza. Es vergonzoso. Yo la verdad que yo tuve que pelear no solamente para llevar adelante lo que pude llevar adelante o como lo hice con errores y virtudes, pero al mismo tiempo tenés que luchar contra el nombre y los actos que él cometió, que muchos lo sabían, y yo creo que después de esto van a salir muchos más, y sobrellevar el peso de mi nombre ensuciado. Vos tuviste que trabajar para defender tu apellido en virtud de el daño o cómo lastimaba a tu viejo el apellido, digamos. Sí, en realidad es que el mundo me separe
que hay dos Pérez Roldán. Claro. O sea, separar. Claro, yo siempre fui profesor de tenis, después de ser tenista fui formador de tenis, que me encanta lo que hago. Hice la Escuela Nacional junto a Guillermo Vilas, acá en el Vilas Racket, hace muchos años, donde estaban todos los chicos. Y de repente pasar, tener que limpiar esa imagen, o al menos yo la sentía tan sucia que no podía, o sea, tenía que separar las cosas, porque aparte como se sabía un poco entre abajo de la mesa. Claro, en el ámbito familiar y en el ámbito tenístico, digo, siendo Tandil una referencia tan fuerte para el tenis nacional, digo, imagino que se sabía. Fue una lucha que yo tuve que hacer mucho esfuerzo como para separar los nombres y que la gente me distinguiera a mí por Guillermo. Guillermo no es violento, no le pega a nadie, ¿entendés? O sea, es una persona trabajadora y punto. Yo te pregunto, vos me respondés lo que querés. ¿Había otro tipo de violencia dentro de tu casa, en el seno de tu familia, o la violencia estaba dirigida hacia vos? Lo que pasa que yo creo que fueron dos etapas. Analizándolo ahora, fueron dos etapas. En la primera etapa, donde padecimos todos. Y después yo me transformé en un bancomat, no sé cómo llamarlo, en un negocio. En un negocio donde pasó, ya veníamos muy mal. Hasta los 14 años veníamos muy mal. Y después... empezaste a facturar. Fue un delirio. Ya pasamos... para llegar al paraíso dicen que hay que pasar por el infierno, pero que no dure tanto, porque tengo 52 años y que pare un cacho, porque o sea, los mails que me mandó en estos 2 últimos años, que me mandó un mail después de un año de lo que yo declaré. Recién ahí apareció después de un año. De un año. ¿Y qué te decía? Bueno, ahí más manipulaciones, y entonces siguen cosas que no son creíbles y entonces digo, ¿para qué seguir más? Y bueno, y esta me permití poder formar tanto estos miedos que sigo teniendo, enfrentarlos. ¿Le seguís teniendo miedo a enfrentar a tu viejo? Sigo. Vos también tendrás muchos miedos. Sí. Y los miedos quedan marcados a fuego desde niño algunos lo van superando, otros no lo superan, otros se mueren con ellos. Y yo sigo teniendo mis miedos, pero mis miedos son no poder ser un buen padre, no poder desarrollar bien mi trabajo, no ser un buen marido, sobre todo papá. Y esas son las cosas que uno tiene temores. Pero en el pasado no puedo tapar un océano, el daño ya está hecho. Entonces a mí me podrán decir, bueno, ¿pero qué no hablaste antes? Y porque tenía miedo. Y bueno, ¿y quién lo enfrenta? ¿Y qué sabés? Claro, porque si yo estoy contando lo un hiciste poquito, cuando pudiste. Cuando pude, y con un aval muy fuerte, o sea, muy fuerte en un nacimiento de mi tercer hijo, que fue muy fuerte. Y sentir que no te llaman ni siquiera por teléfono, ¿viste? Cuando lo invité al casamiento. La violencia fue física, psicológica y también económica, ¿no? Hay 3 ramas. ¿Digo bien? La física fue muy importante. Después, la psicológica tendré que vivir con ello todo el resto de mi vida, porque la física te pegan, te castigan, latigazos. ¿Era constante eso? Constante, permanente. Después viene la psicológica, que esa no la superás nunca. Podés
convivir con ella, de alguna manera. Por supuesto, es la primera vez que me dejo un poco ayudar y veo que algo que a mí, el reconocimiento de la gente frente a mi trayectoria tenística, que yo no tengo un trofeo mío, no tengo un trofeo de tenis mío. Están todos en Tandil, están todos ahí, los tiene mis viejos. Y la económica, después de haber hecho tanto esfuerzo, pasado por esto, más lo psicológico, y que no te haya quedado absolutamente nada. ¿No te quedó nada? Todo. Le pedí a mi abuela, que en paz descanse, a mi abuela $300 para alquilar un departamento acá, para empezar a trabajar con los chicos de la Asociación Argentina de Tenis, para poder alquilar. Y mi primer mujer... Jari, vos habías ganado algunos cuantos millones con el tenis, con los torneos que ganaste, llegar a instancias importantes, cuartos de final de un Roland Garros. Yo tenía contrato con Topper, con Lotto, con todo lo que... Literalmente, Guillermo, te dejaron en bolas. 0, menos 10. Hicimos una presentación en la Justicia Federal de Azul, que tiene jurisdicción en la localidad de Tandil, porque entendemos que los conocimientos de los hechos que él brinda en el documental y ha dado a conocer a la sociedad trascienden de lo que tiene que ver con ese conocimiento, sino que se presentan como delitos. Y en ese sentido lo que buscamos o interpretamos y entendemos es que esos delitos son delitos que se encuentran vigentes al día de hoy. En primer lugar, porque son delitos que tienen que ser analizados a la luz de un delito continuado y permanente, es decir, como una conducta no individual y fragmentada, sino como conductas, como un plan criminal desarrollado por Raúl Pérez Roldán. Esto quiere decir con un primer momento de un acogimiento y captación de jugadores de tenis profesionales, no profesionales sino menores con trascendencia eventual profesional, con un hecho único que eventualmente después mutó en lo que tiene que ver con una administración infiel de esos bienes que él obtenía de los jugadores de tenis. En su caso, la presentación es realizada en nombre de Graciela Pérez Roldán y también de Guillermo Pérez Roldán. Y en un momento posterior, un momento final, es donde él se apropia de ese dinero y lo pone en circulación en el mercado, con apariencia de ilicitud, pero con origen ilícito. Es decir, lo importante del ámbito del derecho local es entender que estos hechos no son individuales y fragmentados, sino que forman parte de un íter criminal complejo, desarrollado en la década del 80 en adelante, donde lo que hay es una mutación jurídica de los tipos penales, y que por eso, por ser permanentes, a la luz del artículo 63 del Código Penal, que establece específicamente que la prescripción empieza a correr a partir de que esos hechos en el ámbito interno, también creemos la importancia en la averiguación de la verdad de estos delitos, y que incluso son delitos que se posicionan en el ámbito convencional, es decir, que trascienden del derecho interno, como graves violaciones a los derechos humanos. Eso lo decimos y lo entendemos en ese sentido porque son hechos que se desarrollaron en un elemento de contexto de la formación de un plan orgánico de formación de jugadores jóvenes, menores de edad, con la quiescencia de la Asociación Argentina de Tenis, que le había dado al señor Pérez Roldán el desarrollo de este plan, y que no era individual, era con un conjunto, un montón de jugadores y jugadoras de tenis con proyección. Hay algunos que pudieron salir de este plan criminal, es el caso de Mariano Zabaleta u otros, y él no pudo. Y él no pudo, tampoco lo pudo Graciela Pérez. También que las conductas eran conductas sistémicas, eran sistemáticas, no eran golpes aislados, sino que eran parte del plan del temor, de infundir el temor y el miedo, a los fines porque esas conductas tenían una ultrafinalidad que era conseguir resultados económicos. Entonces es que entendemos que las normas del derecho interno no deben primar sobre las normas convencionales y que el Estado argentino se comprometió a juzgar y a sancionar estas graves violaciones de derechos humanos. Como medida de coerción hemos pedido la detención, hemos pedido un montón de medidas cautelares previas, hemos pedido exhortos al exterior, reclamando informes a los bancos donde él eventualmente depositó el dinero.
Y también hemos pedido otras medidas como el levantamiento del secreto fiscal, el secreto bancario, para que dé cuenta de toda esta información, de cómo es el entramado que eventualmente Raúl Pérez Roldán desarrolló. Una segunda fase, que es como la que comento, de administración infiel de esos bienes. La oportunidad que tenemos, más allá del resarcimiento económico, es el derecho a la verdad, ¿no? El fallo Bulacio de la Corte Americana de Derechos Humanos habla del derecho a la verdad que tienen las víctimas de esta clase de delitos. También lo mencionó la Suprema Corte de Entre Ríos, en el fallo Hilaraz y en el fallo Barrio Altos. Es decir, es el derecho de acceso a la jurisdicción que se reclama a partir de Guillermo Pérez Roldán y de Graciela Pérez. ¿Qué papel y qué rol jugó en toda esta situación tu vieja? No sé, tendría que preguntar a ella. Varias. ¿Seguís teniendo miedo? Sí. Sí, porque eso no... Yo creo que el miedo bien interpretado, quizás hoy lo tenga un poco mejor interpretado el miedo. El miedo que te hace la pregunta y te protege, o antes yo tenía miedo de escapar. Ahora quiero protegerme, lo enfrento, me protejo, me hace la pregunta y le doy una respuesta a ese miedo, porque algo te está advirtiendo, ¿no es cierto? ¿Te gustaría encontrarte con tu viejo ahora? ¿Te tomarías un café o ya es demasiado tarde? Un padre y un hijo vienen de la misma sangre. O sea, yo no digo, pero no con mentiras. No es un problema si yo hablaría con él o no. Yo digo, tengo un norte y quiero esto. O sea, yo lo que me tengo que ocupar es de mis hijos y de mi familia. Porque para atrás veo con todo negro. ¿Alguna vez pensaste en, porque medio que lo dejaste ahí picando, pensaste en abandonar este mundo, digamos, por esa tortura que sufrías? Sí, 2 veces pasaron. Sucedieron muchas cosas. ¿Lo pensaste o lo intentaste? No, lo intenté. Entonces di a elegir un poco en el documental lo cuento. Entonces sería redundante contarlo otra vez, pero fueron antes de los 21 años, en plena carrera, antes de casarme la primera vez y todo. Entonces, por consecuencia, sí, porque no podía. ¿No podías con eso? No podía. Entonces, y dije, de tener que seguir y hice una elección, es como tirar la moneda. Fue como tirar la moneda. Y esta pregunta es potente. ¿Alguna vez se te cruzó por la cabeza matarlo? No, no. Igual, a lo mejor pensaste en quitarte la vida. No. Sí se me ocurrió quitarme la vida, pero no. Y ya te digo, desde muy joven y en una circunstancia donde se mezclaron muchas cosas. Pero lo otro, yo la verdad que creo que cada uno es consciente de lo que va haciendo en la vida, y yo tuve otra cosa. Yo a los 24 años, 25 años era padre. Por consecuencia tengo cosas más importantes que ocuparme en ese minuto. Entonces, ¿hoy sos feliz? Hoy soy feliz. Hoy soy muy feliz. Y se me abre una puerta que siempre fui muy para adentro, y la posibilidad se me acercaron mucha gente muy buena onda, que me están ayudando a llevar esto adelante. Entonces, no soy yo solo. Queremos y quiero. Por supuesto, yo soy el que más quiero, porque es el que lo... Sí, que esto sea una referencia, que esto sea un ejemplo para que se tenga más cuidado. Yo creo que tiene que haber inclusive leyes que protejan a los deportistas, que protejan a los niños, que los padres seamos promotores de algo que hacen bien, y lo que lo hacen mal, tratar de focalizar a los chicos en algo que les sirve. La generación y el mundo que le dejamos a los chicos no va a ser un mundo fácil. Ya para nosotros es complicado, y va a ser más complicado todavía. Entonces, digo, hay que estar preparados también para los fracasos, y seguir intentando, porque
La verdad, hay que insistir para lograr las cosas. Hay que volver a insistir, y si no es por un camino, es por el otro, pero siempre en la base del razonamiento. ¿Crees que vas a volver a verlo, tu viejo, en algún momento? No lo sé, no, es otra suposición. Otra suposición. Pero ¿a vos te gustaría poder enfrentarlo cara a cara cuando...? No me gustaría enfrentar, no es la palabra enfrentar, sí, suena... Digo, claro, si hoy te preguntaba si te tomarías un café. ¿Anhelás esa situación? Yo quiero que mis hijos me amen, formar una familia, que siempre fue mi sueño de toda la vida, y que la gente me recuerde como extenista y también me recuerde como una persona tal cual soy. ¿Y cómo te analizás vos como padre, Guillermo? Mirá, la verdad, las amo y los amo. Que por supuesto, como todo padre, se equivoca, pero convivo con tenistas a nivel formativo y me encanta ser papá, adoro ser papá. A veces todos los padres se equivocan, pero nunca voy a tener una mala intención. Guillermo, muchas gracias por esta conversación y que salga todo bien, y mis respetos. Gracias, muchas gracias por todo.